Bien, mis amados hermanos, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Aquí estamos de vuelta, después de varios domingos fuera de las pistas. Aquí estamos nuevamente por la gracia del Señor. Así que yo le voy a pedir que por favor el escrutinio del sermón este domingo no sea tan agudo, porque venimos volviendo. Uno de pronto pierde la práctica tantas semanas, así que por favor evalúeme con tranquilidad. Ya luego los domingos nos vamos a ir poniendo a punto, ¿ya? Así que vamos a ir despacito. Bien, mis amados hermanos, quiero partir con una pregunta a este sermón. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cuál es la voluntad de Dios para su vida? A veces pensamos que si solo la supiéramos, a veces pensamos si solo supiéramos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, todo sería tan fácil, ¿no es cierto? Alguien podría decir: Señor, dime qué quieres que yo haga y yo lo voy a hacer. Solo revélame tu voluntad, Señor. ¿Cuántas veces hemos dicho algo como esto? Pero la verdad, mis hermanos, es que Dios ya nos ha revelado su voluntad. Sabemos, todos nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. El problema, mis amados hermanos, es que muchas veces no queremos lo que Dios quiere para nosotros, sino que queremos hacer nuestra propia voluntad. Ese es el problema esencial del ser humano. Y aún el creyente lucha con esto. Sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero el pecado que mora en nosotros se resiste a la voluntad de Dios y nosotros siempre queremos salirnos con la nuestra. Queremos hacer lo que queremos hacer. Entonces el problema no es que no conozcamos la voluntad de Dios. El problema es que muchas veces no nos gusta la voluntad de Dios. El problema es que nosotros tenemos mejores planes para nosotros mismos y luchamos con los planes de Dios. En medio y a través de la narración histórica del doctor Lucas acerca del viaje de Pablo a Jerusalén, veremos algunos aspectos esenciales acerca de qué es la voluntad de Dios y cómo funciona la voluntad de Dios. Vamos a ver, mis hermanos, en el texto de hoy cuál era la voluntad de Dios para Pablo, pero a través de esa mirada y de ese estudio también vamos a extraer importantes enseñanzas acerca de cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Acompáñenme, por favor, Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Y le aviso que de aquí en adelante, del capítulo 21 en adelante, este sermón y varios de los que van a venir, vamos a tocar extensos pasajes de la palabra de Dios. Ya desde hoy día entramos, llamémoslo así, como a tierra derecha del libro de Hechos. Ya desde hoy nos dirigimos hacia finalizar el libro. Ya hoy día vamos a ver que concluimos el tercer viaje misionero de Pablo. Y vamos hoy día a mirar la historia de el viaje de Pablo a Jerusalén, y luego de ahí, usted sabe, comienza ya el encarcelamiento de Pablo, y ahí ya nos dirigimos al final del libro. Entonces, vamos a tocar extensos pasajes, básicamente porque hay ideas que no las podemos truncar. Evidentemente ahí los predicadores vamos a hacer el esfuerzo de resumir información. Ya no es que si nos toca un capítulo completo, que nos va a tocar pronto, no es que vamos a ir verso por verso, sino que vamos a ir tratar de extrayendo ideas generales, ¿ya? Pero para que usted sepa, no se alarme cuando vea que a alguien le toca todo el capítulo 22, o de pronto algunos textos van a comenzar en el capítulo 20 y algo y terminan en el otro capítulo. Porque hay una idea ahí que necesitamos tomarla por completo. Bien, hoy día entramos al capítulo 21 y vamos a estar meditando en los primeros 16 versículos. Hechos capítulo 21, versículo 1 al versículo 16.
Hechos capítulo 21, verso 1 al 16. Dice así la palabra del Señor. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Amén. Permítame tener una palabra de oración, mis amados hermanos. Bendito Señor, amado Padre Celestial, estamos reunidos, Señor, como tu iglesia, como tu pueblo, como aquellos que has comprado a precio de sangre. Y en esta mañana, en este día santo, en este día que tú has apartado para el reposo espiritual, es que te queremos pedir, amado Padre, que disponga nuestro corazón para oír la voz de Dios. Oh Señor, reconocemos que somos duros de cerviz. Reconocemos, como decíamos, que siempre queremos anteponer nuestra voluntad ante la tuya. Pero en esta mañana, Señor, danos oídos para oír y danos un corazón para recibir tu palabra. Oh Señor, transforma el corazón de piedra que muchas veces traemos a la casa del Señor, un corazón indiferente, transfórmalo en un corazón sensible a la voz de Dios. Oh Señor, te queremos pedir que obres a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu, quien habita en medio nuestro, sea obrando, trabajando en nuestras vidas, llevándonos al arrepentimiento, mostrándonos tu voluntad. Oh Señor, eres nuestra única esperanza. Abre nuestros ojos para que podamos ver. Abre nuestro entendimiento, oh Señor, y abre nuestro corazón para recibir tu palabra y estar dispuesto para ponerla por obra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, la semana pasada, en el último sermón de nuestro pastor Daniel, dejamos al apóstol Pablo en la provincia de Mileto, en la región de Asia, despidiéndose de los pastores de Éfeso.
¿Se acuerda? Ahí estuvimos varias semanas. Aquí hay un mapita, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no es cierto?, Mileto, ¿no es cierto? Todo esto en la región de Asia, del antiguo Imperio Romano. Pablo manda a llamar a los pastores de Éfeso que está ahí, a Mileto, ¿no es cierto? Y hasta ahí quedamos la semana anterior. Pablo despidiéndose de los ancianos de Éfeso en Mileto, y de ahí Pablo va a emprender su viaje a Jerusalén. De esta manera damos por concluido el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. El próximo destino de Pablo es llegar a Jerusalén antes de la fiesta de Pentecostés, y también lo podemos ver en las cartas de Pablo. Pablo también llevaba una ofrenda de las iglesias gentiles, ¿no es cierto?, de todas las iglesias que él pudo visitar en todo este sector, acá también, una ofrenda para los hermanos pobres de la iglesia en Jerusalén, debido a una hambruna que estaba azotando a la región de Judea hace algún tiempo. Entonces, Pablo desea, ¿no es cierto?, y ese es el próximo destino, luego de despedirse de los pastores de Éfeso, Pablo ahora se dispone para ir a Jerusalén, y él desea llegar antes de la fiesta de Pentecostés. En el camino, según las detenciones de la embarcación que va a tomar Pablo y sus compañeros aprovecharán de visitar a varios grupos de hermanos. Ahora bien, este viaje a Jerusalén tiene una particularidad. Pablo ha sido avisado por el Espíritu Santo que en Jerusalén le espera gran tribulación y sufrimiento. En sus palabras a los ancianos de Éfeso, mire, retroceda una hoja atrás en el capítulo 20, versos 22 y 23. Hechos 20, 22 y 23 dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero en el verso 24, Pablo ya nos va a adelantar qué es lo que piensa acerca de estas profecías, acerca de estas predicciones. Verso 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. En otras palabras, mis amados hermanos, Pablo entiende, y esa es su convicción, que Dios le está enviando a Jerusalén, porque él allí necesita predicar el evangelio, porque Dios le ha encomendado un trabajo que debe hacer en Jerusalén. Y aunque en cada ciudad Dios mismo levanta profetas para advertirle lo que le espera en Jerusalén, Pablo va a decir: bueno, no hago caso de estas cosas cuando me piden que no suba, ¿no es cierto?, porque no estimo preciosa mi vida, porque tengo una labor que Dios me ha encomendado en Jerusalén. Por lo tanto, esa es la convicción de Pablo, esa es la voluntad de Dios para Pablo, que él vaya a Jerusalén a pesar de lo que le espera. Entonces, como ya hemos leído en nuestro texto de hoy, veremos el viaje de Pablo a Jerusalén y cómo una y otra vez el apóstol debe poner a prueba sus convicciones, lo que él cree y está convencido que es la voluntad de Dios, ya que profetas, hermanos y aún sus propios colaboradores le van a rogar que no suba a Jerusalén. Pero como yo les decía al principio, a través de esta narración extraeremos también importantes enseñanzas para nuestro propio peregrinaje espiritual en esta tierra. Para un entendimiento más didáctico del pasaje, he dividido este texto en tres partes o en tres puntos. En primer lugar, los profetas y la voluntad de Dios, versos del 1 al 6. Los profetas y la voluntad de Dios. En segundo lugar, los creyentes y la voluntad de Dios, verso del 7 al 12.
los creyentes y la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, Pablo y la voluntad de Dios, verso del 13 al 16. Vamos entonces con el primer punto, los profetas y la voluntad de Dios, verso del 1 al 6. Acompáñenme nuevamente, vamos al texto. Dice, y aquí vamos a ir también mirando el mapa, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Aquí están mis hermanos, miren hacia acá. Entonces Pablo va a zarpar de Mileto, ¿no es cierto? Ahí toma una embarcación rumbo a Cos, Rodas es una isla y luego Pátara, ¿no es cierto? Ahí podemos ver el viaje que hace el apóstol. Volvamos. Dice el verso 2, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Verso 3, al avistar Chipre, dejándolo a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Entonces, aquí tenemos el viaje, ¿no es cierto? De ahí de Pátara, finalmente el apóstol y sus colaboradores se embarcan rumbo, toda esta es la región de Siria, ¿ya? Todo esto es la región de Siria, se embarcan a Siria, pasan, avistan la isla de Chipre, dice que la avistan a mano izquierda, ahí está Chipre, y finalmente llegan al puerto de Tiro. Ya al puerto de Tiro, ya en la región de Asiria, ya mucho más cerca del destino de Pablo, ¿no es cierto?, que está acá, Jerusalén. Dice el verso 4, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, ¿dónde? En Tiro. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu, los hermanos de Tiro, ciertos profetas en la iglesia en Tiro, que no subiese a Jerusalén. Verso 5. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Bien, a primera vista, mis hermanos, esta primera sección de nuestro pasaje parece más bien un itinerario de viaje, ¿no es cierto?, de lugares, tiempos de estadía. Algunos piensan que el doctor Lucas, ¿no es cierto?, llevaba algo así como su diario de vida, ¿no es cierto?, y él iba escribiendo todo lo que iba aconteciendo y luego lo plasmó en el escrito que él le va a enviar a Teófilo. Recuerde que Lucas, el Evangelio y Hechos es un solo volumen, ¿no es cierto?, que Lucas le va a enviar particularmente a un hombre importante llamado Teófilo. Entonces, pareciera que esto más bien es como un diario de viaje, ¿no es cierto? Sin embargo, en medio de las narraciones de lugares y tiempos, el doctor Lucas va desarrollando un tema mucho más profundo. Esto es, las pruebas a las convicciones del apóstol Pablo acerca de la voluntad de Dios para su vida. Y esto, mis amados hermanos, no está lejos de lo que cada creyente en nuestras vidas debemos experimentar. Todos nosotros, hermanos, sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero continuamente somos desafiados por el mundo, por nuestra propia carne, de pronto por el consejo de personas bien intencionadas, y somos desafiados a abandonar la voluntad de Dios, a hacer algo distinto a lo que sabemos que debemos hacer. Bueno, en medio de esta narración, Lucas nos va contando cómo Pablo va enfrentando estas situaciones que desafían su convicción acerca de lo que él sabía que era la voluntad de Dios. Esto es de ir a Jerusalén a pesar de lo que él esperaba. Pablo ha tomado la firme convicción de que Dios quiere que vaya a Jerusalén. Pero en cada lugar donde hace escala rumbo a Jerusalén, profetas de Dios, hablando por el Espíritu de Dios, le advierten los sufrimientos que le esperan allí. Y en base a estas profecías, los hermanos, los profetas, le ruegan que no suba a Jerusalén. Sin duda, su convicción de lo que es la voluntad de Dios para su vida es desafiada en cada lugar camino a Jerusalén. En esta primera sección del pasaje nos dice Lucas que al llegar a la región de Siria arribaron al puerto de Tiro, ya que el barco debía hacer escala allí, antes de seguir avanzando al sur.
Tiro fue históricamente un puerto muy importante en aquella región. Se entiende en el relato que el barco estaría algunos días en Tiro antes de continuar rumbo al sur, en dirección a Judea. Ahora bien, ¿qué hizo Pablo y su equipo? ¿No es cierto? Es como vamos viajando, sabemos que tenemos que hacer escala, sabemos que tenemos que estar un par de días en un lugar. ¿Qué hace un creyente? ¿No es cierto? Bueno, comúnmente los creyentes se van a conocer la ciudad, ¿no es cierto? Se van al mall más importante de aquella ciudad o al centro de diversión. Bueno, ¿qué hizo Pablo y sus colaboradores? Buscaron a los hermanos. Ellos no conocían a los hermanos de Tiro. Pablo no había fundado la iglesia en Tiro. Por eso que ahí dice que los hallaron, ¿ya? Porque buscaron a la iglesia, sabía que estarían algunos días ahí y, ¿no es cierto?, hallaron a los hermanos de aquella ciudad. Esta comunidad de creyentes en Tiro no la había fundado Pablo, ni tampoco ningún otro creyente conocido. Pero allí está una iglesia en el antiguo puerto de Tiro. Dice el autor César Vidal en su reseña histórica de la vida de Pablo, él dice: desconocemos el origen de esta comunidad, pero es muy posible que surgiera de la predicación de algunos de los judeocristianos de habla griega que abandonaron Jerusalén tras el linchamiento de Esteban. ¿Se acuerda cuando asesinan a Esteban? Dice que los creyentes son esparcidos, ¿ya? Entonces, muy posiblemente esta comunidad de creyentes en el puerto de Tiro había sido fundada por judíos cristianos de habla griega que se habían asentado ahí en aquella región. Lo importante es que ahí hay una iglesia, hay hermanos, ¿ya? Hay hermanos. Pablo busca a los hermanos y se junta con la iglesia. Se da cuenta, ¿no es cierto?, que al menos en estos primeros años de la fe cristiana no hay tanto esto. ¿Qué haríamos nosotros hoy día? Buscaríamos a los bautistas reformados, ¿no es cierto? Bueno, aquí Pablo buscó a los hermanos, ¿ya? Y yo digo, bueno, si en algún momento nos toca alguna situación, no debiéramos ser tan, digamos, preocupados en ese sentido. Podemos, ¿no es cierto?, juntarnos con hermanos. Es como cuando usted va a vacacionar a un lugar y usted está allí en el día del Señor y usted sabe que el creyente en sus vacaciones también se congrega en el día del Señor. Si usted tiene una iglesia cristiana que no sea bautista reformada, pero que sea una iglesia cristiana, congréguese, adore al Señor también allí en ese lugar, comparta con los hermanos. No tiene para qué poner a discutir del principio regulador, ¿no es cierto? No, usted comparta con los hermanos y congréguese. Entonces allí con los hermanos de Tiro, probablemente en alguna reunión durante aquella semana, se repitió un episodio que no era nuevo para Pablo. Dice el texto: y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y aquí cobro mi palabra de la escuela dominical. Aquí hay un texto que, sacado de contexto, nos pudiese llevar a una contradicción. Porque ¿quién había enviado a Pablo a Jerusalén? El Espíritu Santo, él lo dijo. Estoy, digamos, en el Espíritu. Su convicción es que Dios lo ha enviado a Jerusalén. Pero aquí dice que algunos hermanos por el Espíritu le decían que no subiese a Jerusalén. Bueno, ¿cuál es la voluntad del Espíritu? ¿Que vaya o que no vaya? ¿No es cierto? Alguien podría ver. A primera vista esto parece una contradicción. Pablo ha dicho anteriormente que en el Espíritu está ligado a ir a Jerusalén, que este viaje era parte del ministerio que había recibido del Señor Jesús. Pablo está convencido que esa es la voluntad de Dios, pero aquí leemos que hermanos le profetizaban por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Y aquí tomamos el principio que veíamos en la mañana. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Ver qué cosa? El panorama, ¿no es cierto? El contexto más amplio. Si vemos todo el panorama, en realidad este es un episodio más de lo que Pablo está viviendo en cada lugar. No es un mandato del Espíritu de no ir a Jerusalén, sino que el Espíritu, a través de profetas en cada lugar, previene a Pablo de lo que le espera en Jerusalén. Y son los profetas y los hermanos
los que recibiendo esta revelación, ¿no es cierto? Ellos le profetizan, Pablo, esto te espera en Jerusalén, pero una vez terminada o sobre la misma, al ver el contenido de esta revelación, ¿qué van a decir ellos? No subas, mira lo que te espera. Tribulaciones, sufrimiento, encarcelamiento, no lo hagas, Pablo. Ellos se entregan la revelación de parte del Espíritu, pero esa recomendación más bien es de parte de ellos mismos. Lo que tenemos en este texto y lo que leeremos a continuación no es una contradicción del Espíritu en cuanto a su voluntad para Pablo, sino más bien es lo que los propios profetas, los hermanos y aún como veremos, los propios compañeros de Pablo miraron la revelación divina desde una perspectiva humana. Y sabe, esto no es nuevo en las Escrituras. En ese sentido, Pablo se asemeja a nuestro propio Señor Jesucristo. Mire, acompáñenme por favor, Mateo capítulo 16, acompáñenme. Mateo capítulo 16, verso 21. Mateo capítulo 16, verso 21. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ve una similitud, ¿no es cierto?, con Pablo y hermanos y profetas y luego colaboradores. Verso 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y aquí está la clave, mis hermanos: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Volvamos a Hechos. Aquellos profetas y aquellos hermanos están siendo semejantes a Pedro. Su intención no es mala, ¿no es cierto? Uno podría decir, son consejos por una buena causa, están bien intencionados los hermanos, no los vamos a enterrar, ¿no es cierto? Pero en realidad, así como Cristo le dice a Pedro, están siendo un obstáculo para los propósitos de Dios, porque están poniendo su mirada en las cosas de los hombres y no en la voluntad de Dios. Lo que está haciendo el Espíritu Santo a través de, en cada escala, levantando profetas y profetizándole a Pablo acerca de lo que le acontecería en Jerusalén, solo está ratificando lo que ya le ha dicho. En Jerusalén te esperan tribulaciones y sufrimientos. ¿Y por qué hace esto el Espíritu? ¿Por qué levanta profetas en cada lugar una y otra vez, hablándole a Pablo acerca de lo que le espera en Jerusalén? Bueno, para fortalecer el ánimo de Pablo. ¿En qué sentido, mis hermanos? Para que cuando esto suceda, porque esto va a suceder, es palabra de Dios, es revelación de Dios, Pablo esté completamente tranquilo que se encuentra en el centro de la voluntad de Dios. ¿No le pasa, mi amado hermano, que cuando sufrimos, que cuando la estamos pasando mal, como que pensamos, es que esto no puede ser la voluntad de Dios? ¿Cómo Dios va a querer que yo esté mal? ¿Cómo Dios va a querer que yo tenga estos problemas? El Espíritu Santo le dice a Pablo y le dice en todos estos lugares, porque eso va a acontecer, pero para fortalecer a Pablo, y cuando él se encuentra allí en una pocilga romana, en medio de ratas, encarcelado, Pablo esté con la firme convicción: estoy en el centro de la voluntad de Dios. Hermanos, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, podemos estar en el centro de la voluntad de Dios. Como en todos los casos anteriores, el apóstol hizo caso omiso a estas rogativas y
decidió continuar con su viaje. La despedida por parte de los creyentes de Tiro, al igual que los pastores de Éfeso, fue muy emotiva, ¿no es cierto? En esta ocasión nos cuenta Lucas que incluso las mujeres y los niños de la iglesia fueron a la playa para decir adiós a Pablo y a sus compañeros, ¿no es cierto? La familia, los niños fueron también a despedir a este hombre de Dios. Pasamos entonces a nuestro segundo punto. Los creyentes y la voluntad de Dios, verso del 7 al 12. Acompáñenme, por favor. Dice: y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos allí por un día. Mírenme por favor aquí en el mapa. Este viaje fue pequeño, ¿no es cierto? Tiro, Tolemaida, ya camino a Jerusalén. Ahí está Tolemaida, y dice el doctor Lucas que allí solamente posaron por un día. Ya dice nuevamente que también aprovecharon el día ¿para qué? Para irse de compras. No es cierto, ¿para qué? Para saludar a los hermanos, ¿ya? Y dice que se quedaron allí con ellos un día. Verso 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, y ahí Lucas habla en primera persona, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos allí, o nos quedamos allí. Ahí está Cesarea, ya más cerca de Jerusalén, ¿no es cierto? Ahí está Cesarea, que también era un puerto. Verso 9, hablando de Felipe, Lucas nos va a dar un dato que pareciera que uno dice, como está medio desconectado, es como, no es tan atingente al texto, pero vamos a ver que Lucas no da puntada sin hilo, ¿ya? Lucas está siendo inspirado por el Espíritu Santo y todo tiene su razón de ser. Dice el versículo 9, este tenía 4 hijas doncellas o solteras que profetizaban. ¿Ya? Que profetizaban. Y aquí inmediatamente como que nos acordamos de qué pasaje del libro de Hechos, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 2, la promesa de Joel. ¿Se acuerdan? Que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ojo, no le pongamos más de lo que dice el texto. El texto simplemente está diciendo que Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. No podemos decir tenían un ministerio profético. No podemos decir profetizaban en la iglesia y eran las profetas de la iglesia. Tal vez lo hacían circunstancialmente. Tal vez, ¿no es cierto?, Dios las utilizaba cada cierto tiempo. No lo sabemos, ¿ya? Entonces, cuando la Biblia no da más información, nosotros no inventamos o no nos imaginamos más cosas. Lo que sí dice que tenía 4 hijas que profetizaban. Verso 10. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo. Perdón, mis hermanos, que se me... Perdón. Deme un segundito que se me corrió el... Entonces dice que, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos, y ahí Lucas se pone también como primera persona, le rogamos nosotros, es decir, el equipo de Pablo, sus colaboradores, y los de aquel lugar, los hermanos de Cesarea, probablemente Felipe y los hermanos de Cesarea, otra vez, ¿qué cosa? Que no subiese a Jerusalén. La siguiente escala rumbo a Jerusalén tuvo lugar en una ciudad llamada Tolemaida, donde se quedaron un día con la iglesia de aquella localidad. Luego se dirigieron a Cesarea. Es muy probable que la
previsión de los tiempos para llegar a Jerusalén antes de Pentecostés se haya cumplido de sobra, por lo que Pablo y sus compañeros dijeron algo como: muchachos, vamos bien en el camino, tenemos tiempo todavía, quedémonos unos días en Cesarea con la iglesia y con los hermanos, con Felipe, ¿no es cierto?, que él sí era un hermano conocido. Al parecer, Cesarea, como hemos dicho, es una ciudad puerto, es la capital romana de la provincia de Judea, era una ciudad importante. Al parecer allí había una importante comunidad de cristianos. Sus primeros conversos, si lo recordamos bien, había sido el centurión romano Cornelio y su familia. Esa conversión sucedió en Cesarea, ¿no es cierto? Ahí estuvo Pedro. Ya habían pasado algunas décadas, probablemente de lo que estamos viendo hoy día. Del primer converso en Cesarea probablemente han pasado más de 2 décadas, unos 25 años. Luego Felipe, uno de los 7 diáconos de la iglesia en Jerusalén, se había establecido en Cesarea junto a su familia. Lucas nos dice que Pablo y su comitiva se quedaron en la casa de Felipe y que éste también tenía 4 hijas, doncellas, solteras, que profetizaban. Alto ahí. Es interesante que Lucas nos dice que Felipe tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, pero no dice nada más. ¿Se dio cuenta? Que solo da el dato, ¿no es cierto? Ahora, al parecer, si miramos, si observamos el texto, deberíamos darnos cuenta de lo que no dice en cuanto a lo que dice. No dice, por ejemplo, que ellas profetizaron a Pablo. ¿Ya? Se viene narrando que donde Pablo va, se levanta un profeta y le profetiza. Pablo dice, en cada ciudad donde voy, el Espíritu... Pero aquí no dice que estas doncellas profetizaron a Pablo. Y no dice tampoco que Pablo les consultó por su situación. Ya, mira, ¿sabes qué? Los profetas me vienen hablando, ustedes profetizan, bueno, díganme, ¿qué pasa con mi situación? ¿No es cierto? No, tampoco dice eso. Pablo estuvo varios días en la casa de Felipe, donde habían 4 mujeres que profetizaban, 4 profetas habían ahí. Pero Lucas no reporta ninguna actividad profética de parte de ella. Y viendo toda la narración, si la hubiese habido, Lucas estoy seguro que lo hubiese registrado, porque venía registrando todas las actividades proféticas. Si tenemos 4 profetas y comienzan a profetizar a Pablo, seguramente Lucas lo hubiera registrado. No, hay silencio. ¿Ya? Hay silencio. Lucas no reporta ninguna actividad profética de parte de ellas. Entonces, ¿qué podemos leer entre líneas? A veces cuando analizamos un texto, del silencio del texto podemos leer entre líneas sin inventar cosas, sino que en coherencia con el texto. Y aquí podríamos decir, mis hermanos, que Dios está en absoluto control de toda la situación. Que Dios habla cuando quiere y como quiere, ¿no es cierto? Y que en algunos momentos, ¿sabe qué? Dios guarda silencio. Si había un lugar donde Pablo podía recibir mucha revelación de lo que venía, era en la casa de Felipe. Probablemente estuvo más de una semana, 2 semanas, no lo sabemos. 4 profetas. Y ninguno habló. Dios guardó silencio. Dios está en control. Él habla cuando quiere, como quiere. Los profetas están sujetos a Dios. Debemos entender toda esta actividad profética en el contexto del siglo I que Dios está revelando, que el don de profecía está vigente. Y también otra cosa que podemos leer entre líneas es que Pablo está convencido de la voluntad de Dios. Él no necesitaba confirmaciones de profetas para continuar. Él sabe que debe ir a Jerusalén, Dios lo ha comisionado para ir a aquel lugar y sufrir por la causa del Evangelio. Tiene a 4 hermanas que podrían decirle una palabra profética, pero Pablo está tranquilo.
él, en un sentido, podríamos decir, tiene ya en su mente, en su corazón, la palabra profética más segura. Esto a algunos les recuerda su pasado, a mí me lo recuerda, ¿no es cierto? En otros contextos, en otros tiempos, cuando andábamos buscando al profeta, ¿no es cierto?, a ver si tenía alguna palabra para nosotros. No nos importaba esta palabra, ¿no es cierto? No nos importaba esta palabra. Lo único que queríamos es que el profeta nos declarara algo y casi andábamos poniendo ahí la cabeza delante del profeta para que nos profetizara algo. Sí, algunos se acuerdan, ¿no es cierto? Pero Pablo no hace eso. Pablo está convencido de cuál es la voluntad de Dios. Ahora, lo más notable de la estadía de Pablo y sus compañeros en Cesarea, uno es que Dios no va a utilizar a estas muchachas, pero Dios va a traer a un profeta de otro lugar, de Judea, que era más o menos conocido, se llamaba Agabo, que años anteriores había profetizado la hambruna en Jerusalén. Está registrado en el libro de Hechos y fue así. Y esa es la razón por la que Pablo trae ofrendas, porque hay pobreza en Jerusalén, hay pobreza en la iglesia, y Pablo trae ofrenda de los hermanos, ¿no es cierto?, de Asia y de Europa. Entonces era un profeta que era reconocido porque le acertaba, era un profeta de Dios, ¿no es cierto?, que lo que él había profetizado se había cumplido. Agabo traía un mensaje, en realidad era el mismo mensaje que le habían dicho todos los profetas a Pablo, pero tenía una particularidad. A diferencia de profetas anteriores que solo declararon la profecía, Agabo no solo declaró, sino que representó la profecía. Agabo, de una manera, actuó la profecía. Y sabe, esto no era algo extraño para los judíos. En realidad, Agabo lo hizo a la antigua usanza de los antiguos profetas del antiguo Israel. ¿Ya? Si usted mira, muchos profetas, se me viene a la mente Ezequiel, Isaías, Oseas, representaron la profecía. ¿Ya? Tal vez uno de los casos que se nos puede venir a la mente es cuando Dios le dice a Oseas, ¿no es cierto? No estoy seguro si es Oseas, me corrigen, que tome a mujeres, ¿no es cierto?, de mal vivir como esposas, ¿no es cierto?, representando la infidelidad, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, ¿ya? Eso es lo que está haciendo Agabo, ¿no es cierto?, está representando, no solo está declarando la profecía, sino que también la está representando. Dice Lucas que este profeta tomó el cinto de Pablo, probablemente el cinto que se amarraba en la túnica, y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. La acción de Agabo profetizó ¿qué cosa? Algo que vamos a ver en los próximos domingos: el arresto y el encarcelamiento de Pablo por parte de los romanos. No es de extrañar entonces que no solo oyendo, sino que ahora observando una representación vívida de los sufrimientos de Pablo que le esperaban en Jerusalén, todos los hermanos, incluyendo sus compañeros, incluyendo a Lucas mismo, van a rogarle a Pablo que no suba a Jerusalén. ¿Qué vemos aquí, mis hermanos? Toda una comitiva, un grupo de hermanos, muchos de ellos maduros, con buenas intenciones, diciéndole a Pablo: Pablo, mira, no subas, ten cuidado de ti mismo. ¿Qué vemos aquí, mis hermanos? Con todas sus buenas intenciones, con todo el sentido común, si se quiere. Porque ¿qué nos dice el sentido común? Que es mejor evitar el sufrimiento que sufrir, ¿no es cierto? Y con todas las buenas intenciones, pero aquí los creyentes no se están sometiendo a la voluntad de Dios, sino que están humanamente razonando y relativizando la voluntad de Dios. Amados, hay una cosa que necesitamos comprender acerca de la voluntad de Dios. Esta no es siempre del todo comprensible.
no siempre es de sentido común, no siempre está alineada con lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros mismos. Hermanos, no se nos ha llamado a comprender a cabalidad la voluntad de Dios para nuestras vidas, sino a aceptarla, obedecerla y confiar que a pesar que no lo estemos viendo ahora, a pesar de que estemos transitando por el camino del dolor, del sufrimiento, de las dificultades, la voluntad de Dios para nuestras vidas es siempre buena, agradable y perfecta. Dice Isaías capítulo 55, versos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El problema de nosotros y la voluntad de Dios es que pensamos muchas veces, mis hermanos, que somos más sabios que Dios. Que si las cosas sucedieran a nuestra manera, sería mucho mejor. Tantas veces somos como Pedro exhortando a Jesús: Señor, ten cuidado de ti mismo. Somos como estos hermanos exhortando a Pablo: Pablo, no vayas. Sí, tiene todo el sentido lo que los hermanos le piden a Pablo. Tiene todo el sentido de prudencia, el sentido de cuidar su propia vida. Pero el problema era que no estaban poniendo su mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y esta es exactamente nuestra misma actitud en muchas cosas que nosotros experimentamos en esta vida. Nuestra mirada está en nosotros mismos, en lo que vamos a perder, en lo que vamos a sufrir. Pero rara vez nos preguntamos, cuando estamos transitando por momentos difíciles, ¿qué está haciendo Dios? La mayoría de las veces nos centramos en nosotros mismos, en nuestro sufrimiento, en nuestra pérdida. Pero rara vez nos preguntamos: ¿cómo sirve este sufrimiento, esta adversidad para mi propia santificación? ¿Cómo sirve esta dificultad, este dolor para los propósitos de Dios y su obra? Hermanos, esta actitud, esta manera de transitar por el sufrimiento y la adversidad va a cambiar radicalmente nuestra manera de enfrentar los dolores de la vida. Hermanos, la pregunta no es si vamos a sufrir. Eso ya está establecido. Todos aquellos, ¿no es cierto?, que quieran seguir al Señor Jesucristo, sufrirán persecución. ¿Cuál es la esencia del discipulado cristiano? Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y aparte también hay sufrimientos que son inherentes a esta vida pecaminosa y caída. Enfermedades, situaciones relacionales, situaciones familiares. Hay tantas situaciones que son inherentes a este mundo caído. Pero el creyente necesita enfrentar estas situaciones a la manera de Dios. Salir un poquito de mirar nuestras propias necesidades y nuestro propio sufrimiento y preguntarnos: Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué me mantienes aquí? ¿Por qué me enviaste a esta situación? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y se va a encontrar con que eso ya está revelado, lo que Dios quiere que usted haga. ¿Cómo me sirve esta situación? ¿Cómo abordo esta situación para mi propia santificación? ¿Cómo sirve esta situación para mi crecimiento espiritual? Para que mi fe sea enriquecida. ¿Cómo salgo de esta fortalecido espiritualmente? Esa perspectiva, mis amados hermanos, va a cambiar radicalmente nuestra manera de enfrentar los dolores de esta vida.
Pasamos entonces a nuestro tercer y último punto. Pablo y la voluntad de Dios, verso del 13 al 16. Y aquí vemos, mis amados hermanos, un contraste entre la perspectiva ante la voluntad de Dios de los profetas de Tiro, de los hermanos en Cesarea y aún de los colaboradores de Pablo, y la perspectiva de Pablo acerca de la voluntad de Dios. Leemos en el versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. He aquí, mi amado hermano, un hombre que tenía su mirada puesta en las cosas de Dios y no en sí mismo, no en sus propias tribulaciones, no en sus propias pérdidas. Su mirada estaba en Cristo y lo que Cristo le había encomendado. Fíjese que Pablo no dijo: estoy deseoso de ser atado y estoy deseoso de aún morir por Cristo. No, Pablo no dijo eso. Pablo no es un masoquista. Pablo no está demente. Ningún hombre y mujer que ha sufrido, incluso los que han muerto por la causa del Evangelio, lo hizo deseándolo o buscándolo. Muchos de ellos, muchos de nuestros hermanos que han muerto, que murieron en el primer siglo, que han muerto durante la historia y que hoy día mueren en países donde nuestra fe es perseguida. En Nigeria, la semana pasada, 200 cristianos, mujeres y niños, fueron asesinados. ¿Saben? Estoy seguro que ellos no querían morir. Muchos de ellos dejaron familias. Pablo no dice: estoy deseoso. ¿Sabe lo que dice Pablo? Estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Aunque no es mi deseo, aunque humanamente no es lo que quisiera, pero estoy dispuesto a aceptar, obedecer y sujetarse a la voluntad de Dios. Y hermano, y esto no es tanto una cuestión de deseo, más bien es una cuestión de disposición del corazón, confiando en que la voluntad de Dios siempre es mejor que la nuestra. Yo te pregunto, amado hermano, ¿a qué estás dispuesto por el nombre de Jesús? Yo te pregunto a ti mismo, Pastor Ricardo, ¿a qué estás dispuesto por la causa de Cristo y su Evangelio? Algunos de nosotros podríamos decir precipitadamente, ¿cuál Pedro? Podríamos decir: Señor, estoy dispuesto a no solo a ir a la cárcel, sino que a morir por ti. Pero ahora hagamos una aplicación a la pregunta. ¿Estás dispuesto a levantarte temprano para estar con Jesús? Tú que estás dispuesto a ir a la cárcel por el nombre de Jesús, ¿estás dispuesto a dejar la indiferencia, la comodidad, a dejar la vergüenza, a dejar el temor e ir en busca de los pecadores para hablarles de Jesús? Tú que dices que quieres ir a la cárcel y que estarías dispuesto a morir. Tú que irías a la China por amor de Jesús. La China, vamos a la China. ¿Estás dispuesto a hablar con tu vecino de al lado? ¿Con tu compañero de trabajo que está bastante más cerca que la China, si no nos habíamos dado cuenta? Tú que irías a la muerte por amor a Cristo, ¿estás dispuesto a perdonar a aquel que te ha ofendido por amor a ese Cristo? Tú que lo darías todo por Jesús, ¿estás dispuesto a separar generosamente una parte de los recursos que Dios mismo te ha dado para la obra de Jesús? En el contexto de Pablo, la voluntad de Dios para su vida era la cárcel y el sufrimiento. Para nosotros hoy día es una vida dispuesta, sujeta y obediente al señorío de Cristo. Cada área de nuestra vida en sujeción y en obediencia al Señor, cueste lo que cueste.
El texto finaliza, verso 14 en adelante. Dice, y como no le pudimos persuadir, Lucas hablando en primera persona, desistimos diciendo lo que siempre deberían haber dicho. Hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Finalmente, los hermanos de Cesarea y los colaboradores de Pablo comprendieron la convicción del apóstol y entregaron todo en las manos del Señor. Y finalmente subieron a Jerusalén. ¿Y qué pasó en Jerusalén? Esta historia continuará. Permítanme compartir algunas breves reflexiones y aplicaciones de este texto. Hermanos, los creyentes tantas veces nos olvidamos que el llamado esencial al discipulado cristiano no es tener una vida cómoda y feliz. En ninguna parte de la Escritura dice que Dios te ha llamado para que seas feliz. El llamado del discipulado cristiano no es a un día de playa en el Caribe. El llamado del discipulado cristiano es a tomar una cruz y a morir crucificado en ella. Nuestro Señor lo dijo con absoluta claridad. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz era sinónimo de tortura, sufrimiento y muerte. Estamos llamados a sufrir, incluso a morir por la causa de Cristo y su evangelio. Para Pablo, obedecer la voluntad de Dios y someterse al señorío de Cristo era, como lo veremos, ser injustamente acusado por los judíos y estar dispuesto a sufrir en una fría cárcel romana. Y para ti, mi hermano, mi hermana, ¿qué significa obedecer la voluntad de Dios para tu vida? ¿Hay algo que debas perder para ganar a Cristo? ¿Hay alguna relación que debes dejar para ganar una vida, para ganar una relación en paz con Dios y su pueblo? ¿Hay algún hábito de pecado que necesitas abandonar para ganar una limpia conciencia delante de Dios? Deja de preguntarte cuál es la voluntad de Dios para tu vida y haz lo que ya sabes que es la voluntad de Dios para tu vida. Tú no necesitas, yo no necesito mayor conocimiento de lo que Dios quiere para mí. Lo que yo y usted necesitamos es obedecer y sujetarnos a lo que ya sabemos. No es una cuestión de conocimiento, es una cuestión de la actitud del corazón y de abandonar aquellas cosas que sabemos que no son la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y en segundo y último lugar, toda esta historia de Pablo y su camino a Jerusalén solo fue posible porque antes de Pablo hubo uno infinitamente mayor que Pablo y que al igual que Pablo, pero antes de Pablo, afirmó su rostro para subir a Jerusalén, quien también conocía lo que le esperaba en Jerusalén y aún así estuvo dispuesto a ir. Pero a diferencia de Pablo, a él no le esperaba solo una cárcel, ni siquiera un mero dolor y sufrimiento humano. Lo que a Jesús le esperaba en su camino a Jerusalén era el amargo cáliz de la ira de Dios Todopoderoso en ofrenda por el pecado de su pueblo.
cuya angustia y cuyo sufrimiento ni siquiera somos capaces de comprender ni así. Lo cierto es que nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y de esta manera Él hizo la voluntad de Dios. Por esta razón Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por lo tanto, cuando nos preguntamos acerca de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, solo debemos mirar a Jesús y seguir las pisadas de aquel que en la más grande agonía que ningún ser puede comprender de ninguna manera, dijo: pero que se haga tu voluntad y no la mía. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos, mis hermanos. Oh amado Dios, bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias porque tú hablas a nuestra vida.